Shalom, el pueblo de Dios, un gusto volverles a ver, podernos compartir juntos en este tiempo, podernos transmitir la palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas, un gozo que podamos juntos ser testigos de esta preciosa vida de resurrección que Dios nos ha entregado. Quisiera añadir hoy un día más una bendición para todos aquellos santos donde quieran que estén, para que sean fortalecidos, para que sean guardados, protegidos y que el abrigo de Dios, como dice el Salmo 91, sea refugio y fortaleza para los santos. El Señor nos está haciendo vivir tiempos difíciles, seguramente tiempos de sepultura, tiempos de muerte, tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor. Está permitiendo para después tener un momento y una oportunidad de resurrección y de vida. Estos días atrás pudimos ver el anuncio a esas 3 mujeres de la resurrección de Cristo. Fue maravilloso poder escuchar a través de ese pasaje lo que Dios tenía que decirnos. Él fue quien nos ungió a nosotros y nos ungió con una vida nueva, nos ungió con su espíritu, con su presencia. En ese pasaje del capítulo 16 de Marco, dice ahí muy de mañana, el primer día. Y esa palabra ahí muy de mañana me hizo reflexionar en este día sobre lo que tenemos que compartir. Y me fui al libro de Génesis para mirar justamente algo que sucedió también muy de mañana, en un tiempo muy difícil en la vida de un hombre llamado Abraham. Y dice así que Abraham se levantó muy de mañana, la misma frase, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. De nuevo vemos otra vez a alguien levantarse en la mañana, levantarse con un pensamiento de muerte, con un pensamiento de sepultura, caminando hacia el lugar donde tenía que sacrificar a su hijo. No me imagino que fue una mañana muy bonita, como tampoco lo fue para aquellas 3 mujeres. Una mañana donde había una incertidumbre y donde había un pensamiento es que se iban a encontrar con la muerte. Pero gracias a Dios ese día se abrió para ellos una esperanza y una bendición. Había una expectativa de dolor, de sufrimiento. Había en ellos, como en esas mujeres, en este hombre, una expectativa de ver que Dios había enviado mortandad, dolor, sepultura, alguien que amaban, en este caso Abraham su hijo, alguien a quien amaba enormemente, al cual Dios había determinado que era tiempo de morir. Y aunque parecía un día largo y lejos, cuando se trata los días de la mortandad y los días del sufrimiento, se hacen días muy cortos. Se levantó en la mañana y miró y vio a lo lejos aquel monte Moriah y dijo, wow, este es el día, este es el momento. Él llevó a ese muchacho hasta allí y decidió que era el momento de llevarlo a la muerte, al holocausto, al sacrificio, por causa de la obediencia a Dios. Yo creo que cada día en nuestra vida nos acercamos al día de nuestra muerte. Cada día que pasa es un día menos que tenemos, porque la muerte es el destino de los hombres. Los que podemos conocer a Dios la vemos de una forma, pero los que no conocen a Dios intentan de alguna forma aferrarse o agarrarse como pueden, porque comprenden, entienden que cada día es un asunto de angustia y de agonía, esperando cuándo será el día de su fin. Yo estaba observando esto y digo, bueno, Señor, con dolor yo creo que tú observas también nuestras vidas. Imagino cómo desde el cielo tú miras la situación de los hombres, cómo los hombres se van encaminando hacia el fin y hacia su muerte, y cómo algunos tú ves que reaccionan, tienen la capacidad de ver, y su muerte es su resurrección, porque acceden a una vida nueva con Dios, donde al final el destino no es solamente físico, sino hay un destino eterno y espiritual. Y con asombro y con gozo imagino que observa a Dios a los hombres que observan y llegan a sus destinos viendo resurrección. Pero qué dolor es para Dios poder ver a hombres, a mujeres, a personas que acercándose al tiempo de su muerte no reaccionan, acercándose a los días donde el fin no hacen nada, no toman decisiones, no deciden por Dios. Ellos no saben que quizás es mañana o es pasado entre 3 días cuando su vida se acabará, y Dios, observándolos y mirándolos, se da cuenta que no quieren
que no hay nada en ellos que les produzca el encontrarse contigo. Yo creo que es un dolor para Dios observar eso, y si somos capaces de poder manifestar resurrección es algo glorioso y maravilloso, pero si no lo somos, debe ser un dolor muy grande. Así le pasó a Abraham. Abraham se levantó aquel día para ir al encuentro de la muerte, pero Dios tenía para él una sorpresa. Dios quería llevarlo hasta el fin, casi a la parte final de la prueba, para después ofrecerle vida y resurrección. En ese pasaje que está ahí, el versículo de Génesis 22, versículo 3 que hemos leído, 3 y 4, aparece el verbo levantarse, y se levantó. Abraham se levantó muy de mañana y hizo todo para llevar allí a su hijo. Dice que después él cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y parece extraño que aparezca dos veces la palabra levantarse, el verbo, la acción de levantarse. Pareciera que tiene algo que definir este verbo en este lugar. Curiosamente, en este pasaje, en el versículo 3, Abraham se levanta y aparece un verbo que un significado especial y distinto a la segunda vez que habla del verbo levantarse, porque aquí hay dos veces que aparece la palabra levantarse, dos acciones con el mismo verbo traducido al castellano, que no se traduce de la misma forma en el hebreo. Entonces, la primera vez que aparece levantarse es el verbo sakam, que significa alguien que levanta una carga, alguien que comienza desde la mañana levantando una carga. Y yo dije, wow, qué tremendo significado, porque esa es la verdad. Él se levantó llevando una carga física, porque llevaba a su hijo y llevaba a los siervos y llevaba la carga para llevar hasta allá arriba, y llevaba la carga física y emocional de saber a dónde llevaba a su hijo y estar callado además. Por tanto, este verbo sacan representa eso, la carga que nosotros llevamos. Es cierto que cada mañana nosotros también arrastramos en nuestras vidas muchas cargas. Levantarse en la mañana es una acción de llevar dificultades, problemas. Cada mañana tenemos que llevar la carga de cada día. Ese es el término sacán, llevar la carga, porque cada mañana hay una carga que llevar. Cada día tenemos algo que tenemos que llevar. Este término sacán tiene una relación muy clara con respecto a la acción espiritual de cargar con nuestro pecado. Porque cuando cargamos con nuestro pecado, vivimos en una ansiedad, en una preocupación, en una tristeza, en un sinsabor, en un sufrimiento constante. Qué bello es cuando hemos sido liberados por el pacto en Jesús, cuando hemos sido liberados por su, por su sacrificio por nosotros, cuando hemos aceptado eso, y cuántas cargas han ido a nuestro corazón. Pero qué duro es que nosotros tengamos que, a veces, por no haber conocido a Dios, llevar cada día una carga pesada por nuestros pecados, nuestro pasado, nuestros errores, nuestras decisiones. Hoy orábamos esta mañana en la oración juntos como pueblo, y orábamos por ese año de jubileo, por ese perdón de Dios que perdona nuestras deudas, que perdona nuestros pasados, que aunque podemos llevar a veces una consecuencia por el pecado, Dios atenúa las consecuencias y pasado un tiempo perdona nuestros pecados en el ámbito de lo que significa cargar con la consecuencia, cómo Dios nos saca, nos quita las cargas, nos perdona, nos hace vivir un día como Jesús cuando abrió el rollo de Isaías dijo, hoy es el día del jubileo, hoy es el día donde los presos salen libres, hoy es el día donde las personas salen a libertad, donde vuestras cargas son quitadas. Es precioso, pero no sé si nos podemos imaginar lo que significa vivir toda la vida cargados con la carga de nuestros pecados. Jesús ve eso, Dios ve eso, Dios desde el cielo ve las personas levantándose cada mañana llevando la carga de su pecado. Se nos hace pesado eso. Ahora, aquí tenemos una primera acción, que es la acción de Abraham de levantarse. Abraham está en una carga muy pesada. Obedecer de una forma muy pesada. Obedecer para ejecutar un juicio muy pesado. Ofrece holocausto a tu hijo. Es una
es una carga muy, muy, muy difícil de poder llevar. Alguien que amas, alguien que está aferrado a ti. Y en esa carga y en esa situación, en la manera en la que él reacciona, toma la leña, corta la leña, hace el trabajo y entonces dice que se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Y ahí aparece un segundo término. Antes el verbo era sacan y ahora este es el verbo cum, levantar, cum, y se levantó. Y la palabra aquí cum y este término y esta acción, que se traduce levantar en el original también, tiene muchas connotaciones, pero una de las principales connotaciones del verbo cum es levantarse para producir, para establecer, para hacer un cambio. Es el inicio para un cambio. Es la manera en que uno resurge, es la manera en que uno se levanta para resurgir, es la forma en la que uno hace valer que va a levantarse para cambiar. Y es asombroso, porque por un lado ves a Abraham que está levantándose llevando una carga, está llevando la pesada carga del sufrimiento de sacrificar a su hijo. Pero por otro lado está la misma esperanza de saber que algo va a suceder, que hay un cambio, que va a acontecer algo, que esa mañana iba a suceder algo, que llevaba 2 días caminando en torno a un lugar de sacrificio con una gran pesada carga. Pero iba a venir un tercer día, muy curioso, un tercer día, y cuando se levantó al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 4, al tercer día. Abraham se levantó al tercer día. Llevaba 2 días levantándose bajo las cargas de su pecado y ahora se levanta en el tercer día entendiendo que algo va a pasar. Evidentemente él está comprometido con eso, pero hay algo en él que le hace comprender que algo va a suceder, que va a cambiar los acontecimientos, que se va a producir un cambio para que Abraham pueda salir de su angustia, de su agonía. Esto es una representación real de lo que significa la resurrección del hijo, porque eso es lo que le pasó a este hijo. Abraham cuando va a ofrecer a su hijo Isaac, y es que por un tiempo y por un momento Isaac estaba sentenciado a muerte, pero al tercer día se determinó para él resurrección, salvación. Ya había pagado el precio simbólicamente y Dios proveyó un sustituto. Por tanto, se había establecido para él un cambio, una resurrección, un cambio en cuanto a la esfera de lo que iba a ser su vida. Abraham se levantó, Sacam, lleno de cargas, hasta que un día se levantó Cum, entendiendo cambio, resurrección. Hay una mañana para cambiar, hay un día para levantarse, hay un día para decir voy a dejar mis cargas y mis ansiedades y voy a seguir a Dios. Hay un día donde Dios está observando el cum en la vida de los hombres. No solamente el sacán de levantarse cada mañana para hacer las mismas cosas, sino hay un cum, hay un levantarse para cada uno de esas personas. Miren, cuando Elías está en una completa ansiedad por causa de la persecución de Jezabel que lo quiere matar, después de haber pasado el milagro del Monte Carmelo, Elías está quebrado, Elías está desanimado, Elías se siente morir y entonces se para en el camino y decide que ya no puede seguir más. Y en ese momento que él está ahí, llevando la pesada carga de la amenaza, de la muerte, de la sepultura, de esa palabra que había sido trazada para él, de pesada carga de maldición de muerte, de repente, en ese momento aparece el ángel de Jehová. Curiosamente, una aparición de la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesús en el Antiguo Testamento, se llama teofanía. Y ahí, apareciéndose el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, que se refiere a Jesús, le dice, levántate, Elías, porque largo camino te resta, levántate. ¿Saben qué palabra usó ahí? No usó la palabra sacam,
Vamos, levántate y sigue con tu carga. Ahí no dice, vamos, sigue, venga, que tienes que llevar esto. El Hijo de Dios le dijo, cum, levántate, cambia, Elías. Cambia tu razón de ser, cambia tu razón de existir. Elías, vamos, camina, cambia. Es sorprendente, en ese tercer día hubo resurrección, porque ese es el término que se usa, kun, para resurrección, es levantarse de la muerte, porque bíblicamente resurrección es levantarse. Por tanto, Jesús le está diciendo a Elías en esta teofanía, levántate, resucita, Elías. Ese fue lo mismo que sintió Abraham. Ese día sintió resurrección, sintió que algo estaba pasando. Puede ser que su cuerpo vivía en una depresión y angustia, pero de repente su espíritu se revitalizó y entendió que algo ahí arriba iba a pasar. Por eso no le pesó levantar la mano contra el niño, porque aún en eso sabía que Dios tenía una intervención para él. Él amaneció como aquellas mujeres pensando en sepultura y pensando en vacío, pero levantándose para ver resurrección. Él fue testigo de resurrección, él lo entendió. Levantarte, me gusta eso, dice, come, toma mi porción, porque Jesús te da la porción, toma mi porción, hijo. Levántate en esta hora. Cum, hijo, cum, levántate de tu rutina, levántate de tu ruina y vamos, cambia, hijo. Tienes que cambiar, tienes que producir un algo, tienes que hacer válido tu vida para algo, tienes que seguir, hijo. Cambia, vamos, cum, resucita. Esa palabra kun, levantarse. Miren, cuando luego nos vamos al pasaje del capítulo de Lucas, capítulo 24, donde Jesús mismo anuncia su resurrección, les dijo así, así está escrito, versículo 46 de Lucas 24, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La palabra ahí, en el original ahora griego, que es el equivalente a kun del original hebreo, resucitarse, resucitar, es la palabra aristemi, que significa resurrección, levantarse. Es la misma palabra. O sea, Dios está dándonos el ejemplo en Cristo de lo que Él vino a ser y a hacer por nosotros. Vino a ser muerte para hacer resurrección. Vino a hacerse el Hijo sacrificado como holocausto para que para que te levantes de en medio de este tiempo. O sea, Abraham llevó al Hijo para que llevándolo fuese levantado. En la obediencia de muerte fuese resucitado. En la obediencia de decirle no al pecado y a la carne en tu vida, resucitar para una vida de Dios. Esa es la palabra. Esa es la constante vital, el comprender que resurrección no es un acto místico, sino que resurrección es un acto que hace que los hombres se levanten de su letargo. Resurrección en la vida cristiana es levantarse del letargo, es una nueva vida, es emprender, es provecho, es amplitud. Y esta palabra es tan interesante, aristemi, que se equivale con cum, porque revela precisamente eso, el levantarse, el ponerse de pie. Deja ya de estar arrastrado, deja ya de seguir con la simiente del pecado, deja de estar levantando solo llevando tu carga. Tú no estás aquí para ser un sacán, tú estás aquí para ser un cum, para levantarte, tú estás aquí para ser un resucitado, un cumi, un resucitado. Por eso, ¿se acuerdan ustedes? Cumi, levántate, levántate. Es el término que se usa para hablar expresamente de cumi, levántate. Vamos, levántate. Es ponerse de pie. Me gusta mucho cuando aquí en el pasaje se dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, parecía lejos, pero estaba cerca.
Parecía lejos la resurrección del ser humano, pero estaba muy cerca a través de Cristo. Parece lejos que tú puedas salir de tu crisis, pero está muy cerca a través de Cristo. Él vino a cancelar tus deudas, a cancelar tus pecados. Él vino a hacerte testigo. Cumi, resurrección. Cum, levántate. Vamos, te queda un camino, sigue. La utilidad es levantarte, pero aquí hay algo muy interesante que dice que se levantó para ir al lugar que Dios le había dicho. Levántate para obedecerme, levántate para hacer mi voluntad, levántate para ir a mi destino, levántate para depender de mí, levántate, obedéceme para ver tu destino. Porque no es levantarte para hacer lo que yo quiera, es levantarte para el destino donde se encuentra la resurrección, es levantarte para el sepulcro donde está vacía la cueva, pero donde ahí todavía brota y fluye el poder de la resurrección. Así que imagínense qué bello ver un Abraham igual, parecía que estaban corriendo con esas tres mujeres, corriendo hacia ese sepulcro, llevando al hijo, esperando al hijo muerto, y de repente esperando al hijo muerto, de repente encuentran que el sepulcro les dio resurrección y que Dios le dijo, apártate, Abraham, quítate de aquí, que yo ya me he buscado un sustituto, se llama Cristo, para que tu hijo no tenga que morir. De repente, poderosamente, Abraham Cumis se levanta como hombre poderoso, como hombre resucitado, con un nuevo hombre, con un nuevo nombre incluso. Aquí me gusta mucho la frase al tercer día. El cambio de Abraham representó una soberanía de Dios, representó cómo Dios muestra lo mejor de sí al hombre que desea resucitar. Le mostró un propósito mejor, una finalidad mejor, le enseñó el espíritu de un sacrificio, le enseñó el espíritu de una prioridad, le enseñó lo que es el cum. Le dijo, mira, Abraham, llevas toda la vida levantándote, llevamos toda la vida levantándonos como Abraham en nuestras pesadas cargas. Y Dios dice, ¿por qué no cum? ¿Por qué no te levantas para hacer algo provechoso? Para que te sea mostrado quién es Dios, para que tengas un propósito diferente, para que haya sobre ti resurrección. ¿Por qué no te levantas? El camino de Abraham representó eso, dejar atrás todas aquellas cargas, dejar tu mochila y aprender a levantarte cada mañana bajo el ámbito del cum, no del sakam, del cum. Encaminarte cada mañana a tu destino, que no es un destino de muerte, sino es un destino de provisión de nueva vida. Así es que 2 días Abraham estuvo caminando una profunda tristeza hasta que llegó el tercer día y llegó el cum para él. Quiero que leas conmigo un pasaje muy relevante que está en Oseas, porque Oseas es un profeta más o menos 750 años antes de Cristo, donde él habla de la gran necesidad que el pueblo de Israel, que estaba rebelde, necesitaba. Y entonces él expresa en Oseas capítulo 6, el versículo 1 y 2, algo muy, muy provechoso e interesante. Versículo de Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¡Wow! ¡Qué profecía hablando de Cristo! ¡Qué profecía hablando de restauración! ¡Qué profecía hablando de restitución! ¡Qué profecía hablando del dolor de muerte, pero de resurrección de la vida! Aquí aparece esta palabra, arrebató, porque Él nos arrebató. ¿Sabes qué palabra se usa en el original aquí, aunque habla de arrebatar? Es la palabra desgarró, nos desgarró. Y así es. Él nos desgarró, porque fue lo que le pasó a Abraham. Él fue desgarrado al principio. Cuando le fue llamado y le fue dicho, entrega a tu hijo, ¡ras! El dolor fue desgarrado. Fue arrancado de su corazón el hijo. No te lo lleves, dijo Dios, dámelo.
lo necesito. Quiero desgarrarte lo que está haciéndote daño. Eso es lo que hizo Dios, desgarrando el pecado como garrapata pegado a nuestras vidas. No sé si has visto alguna vez una garrapata, cuando hay que quitársela a los animales y están agarradas y cuando la quitas sale sangre. Son parásitos agarrados. Es impresionante ese término, desgarrar. Por eso después usa el término y te curará, porque cuando se desgarra hay sangre, hay sufrimiento, hay dolor, hay herida. Él te va a sanar. O sea, hay un momento en la vida de los hombres que pareciera que Dios nos desgarra. Hay momentos que vivimos un momento tan difícil que parece que nos desgarramos por todos los lados. Todo es un dolor y todo es... te están arrancando la vida. Y de repente, primero quizás en tu nuevo nacimiento, el día que fuiste desarraigado de tus pecados y delitos, alcanzaste vida y respiración, pero también después incluso de muchas ocasiones en que ya siendo salvo, te has vuelto a agarrar a aquellas cosas que no son propicias y de repente Dios te las tiene que arrancar del corazón. Y entonces Dios te dice, no, hay que quitar esta garrapata del pecado, hay que quitar esto que estorba, para que Él nos sane. Esa palabra nos hirió para ser vendados. Miren, Jesús fue desgarrado para que fuésemos curados. ¿Tú sabes eso? Que cada latigazo un desgarro. Él fue desgarrado para que hubiera sanidad y salud. Por sus desgarros tú fuiste curado, sanado. Por causa de sus desgarros, por causa de sacarte el pecado para llevarlo sobre él, tú fuiste curado y tú fuiste sanado. A Abraham se le arrebató lo que amaba para que fuese sanado, para que fuera curado, para que ese amor fuera correcto, estuviera en primer lugar, para que Dios fuese el primero en su vida, para que él aprendiese a obedecer dónde tenía que ir. Él aprendió a obedecer dónde estaba su destino. ¿Dónde está la resurrección, amados? La resurrección no está donde tú crees que está. El camino de resurrección es un camino de desgarro, pero el final es donde Dios te ha dicho, ves allí y allí yo te resucitaré, allí yo te sanaré, allí yo te voy a levantar. Este es el juicio de Dios contra Israel y donde el profeta dice, aunque nos ha herido y los asirios nos han golpeado severamente, pues ahora vamos a aprender que el mismo que permitió la herida va a permitir la sanidad. Y así es. A veces hay un momento muy profundo de dolor que lleva después a un tiempo muy, muy, muy apreciable de sanidad. Ahí la palabra nos hirió, es la palabra nos golpeó. ¿Tú recuerdas las bofetadas a Jesús? ¿Tú te acuerdas cómo le daban para que se hincase las espinas de su corona? ¿Cómo lo golpearon? ¿Cómo le azotaron? ¿Cómo le bofetearon la cara? Lo hirieron. Dice, lo golpearon para que nosotros seamos vendados, para que el castigo de nuestra paz fuera sobre él y para que nosotros fuéramos sanados y curados. La palabra sanidad bíblicamente siempre es la palabra salvación. Sanidad y salvación van juntos en la Biblia, siempre, porque la sanidad es una salvación y la salvación es sanidad. Y en ese día y en esa hora apareció un símil muy poderoso, que es el símil de Abraham, el desgarro, Jesús, el desgarro, todo lo que representa Israel y el desgarro, el sufrimiento, el dolor, porque el asedio de Asiria y el golpe de ellos contra Israel fue muy duro, fueron muy duros, como luego lo fue Nabucodonosor, el pueblo babilonio, muy duro, pero Dios trajo bendición. Y miren, ¿sabes qué palabra aparece en el versículo 2 del capítulo 6 de Osea cuando habla, nos dará vida después de 2 días, igual los 2 días que caminó Abraham, igual de los 2 días en esa cruz del Calvario ahí padeciendo Cristo? En el tercer día nos resucitará. Aquí traduce la palabra resucitará, pero ¿sabes cuál es la palabra? Cum. Él nos levantará, nos resucitará. ¡Cum! Hay un comienzo, hay una restauración, hay un porvenir. Había un sepulcro, pero hay una vida. ¡Cum!
Aquí no habla de sacán, aquí habla de levantarse, porque es una acción no aislada, es una acción global del ser humano buscando su destino, buscando su propósito, buscando algo superior. No es levantarse con la carga pesada de continuar como el día 2, el 3, el 4, el 5. No es que hay un día 2 que culmina en un sacán para comenzar en un kun. Por eso es que hay un día que termina en el Sabbat, la ley, para comenzar en el primer día de la semana, el domingo. Y así se tomó como elemento de la cristiandad para terminar con el Sabbat, porque el Sabbat a veces representa el espíritu de la ley, que te lleva a una condenación constante para cumplir cosas que aún Dios mismo ni había dicho, pero que ellos tenían que cumplir, para levantarte a un día. Por eso es que Jesús resucita en un domingo, porque es después del Sabbat, del último día, en esa mortandad, porque murió a la ley para levantarse conforme a la resurrección. Miren, el número 3, 3 días, este número 3 es impresionante en la Biblia. Tiene muchísimas connotaciones y tiene muchos significados espirituales. De la misma manera que el 7 habla de perfección, pero es un número que está reservado para conceptos muy espirituales y muy reales en cuanto a perfección, en cuanto a claridad, dominio, gloria, bendición. El número 3 tiene mucho que ver con los procesos en las acciones de Dios. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, miren, bíblicamente se puede ver el 3 en muchas cosas, pero por ejemplo en lugares. Un ejemplo simplemente. Por ejemplo, el templo estaba dividido en 3 partes, en 3 lugares. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así existía, porque revela también nuestra vida. El atrio es el cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestro espíritu, porque habla de la Trinidad, habla de Dios en uno. Él es el templo, Dios en uno, Él es el Dios, Dios en uno. Nosotros somos su templo, Él habita en su templo. Hay muchos significados, pero es curioso, por ejemplo, en el primer lugar que representaría el primer día, solamente el atrio, algunos podían llegar, levitas, incluso el pueblo ni pasaba, se quedaban fuera. Los levitas venían a ofrecer sacrificio. Al segundo lugar, el lugar santísimo, lugar santo, pasaban algunos ministros, algunos que habían sido ya conformados con un llamamiento y una elección, pero al lugar santísimo, tercer lugar, solamente pasaba el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios canceló el primer lugar, el atrio, ya no hay más sacrificio, yo soy el sacrificio. Ya no necesitamos el lugar santo porque ahora todos somos reales sacerdotes, nación santa. Ahora todos somos inspirados por el Espíritu para alabar a Dios, para llegar a Él. Ahora tenemos acceso, hemos sido lavados por su sangre, nos vestimos de lino fino y entramos a la adoración, al reposo de su palabra, a la entrega, a comer el pan de la vida, el pan de la propiciación. Se hizo propicio por nosotros para poder llegar al Padre, para que después, cuando el velo se rasgó, el lugar santísimo se abrió para todos. Entonces, ese lugar santísimo habla de resurrección, apertura. El día 1, el día 2, el atrio, lugar santísimo. Ahora todo es lugar santísimo. Ahora todo es perfección en cuanto a relación con Dios. Ahora es Dios con nosotros. Ahora es Dios se desnuda ante nosotros. Wow. 3, significado. Hay un día donde hay leyes y cosas que hacer, hay un día donde tenemos una limitación para llegar a Dios, pero hay un tercer día donde todos tenemos acceso. Entren a mi morada, entren a mi presencia, entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, entren. Así entró David, entró por Jerusalén con el arca de la presencia, con una libertad espiritual que en aquel tiempo era inconcebible y que aún su mujer no pudo comprender. Mical no pudo comprenderlo. Hay lugares, 3 sitios que representan este mismo nivel de la resurrección. Por ejemplo, hay estados. Nosotros somos un ser tripartito, como lo es Dios en la Trinidad. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y estamos así. Tenemos una vida del día 1 que es la vida del cuerpo. Nosotros vivimos expresamente para eso. Vivimos para el cuerpo. Nacimos de la vida primeramente corporalmente, después nos desarrollamos y desarrollamos el segundo ámbito, las emociones, los sentidos, la voluntad, el alma, el segundo lugar, el segundo tiempo, el segundo estado.
para después entender que si nos quedamos con cuerpo y nos quedamos solo con alma, nos perdemos el espíritu, que es donde está la vida de Dios, donde está la relación, donde está el ser de Dios, donde está la vida espiritual. Así que tenemos tres estados los hombres: cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un cuerpo y una vida, pero esto no es la vida. Tenemos un alma, decisiones y voluntad, que bueno, son parte de aquello que nos sirve para vivir, pero tiene que estar sometida. Pero si no está la tercera parte, resurrección, cuerpo y voluntad y alma, es un desastre. Sin la vida del espíritu, el hombre es un desastre. Sin resurrección, el hombre se muere en el estado 1 y en el estado 2. Resurrección, vida en el espíritu. ¡Wow! ¡Qué hermoso esa vida de Dios! ¡Qué hermoso la alabanza, la adoración! ¡Qué precioso esa vida con Dios! Hay un levantamiento en el día tercero. Tu espíritu es levantado en el día. Hay un estado espiritual en nosotros. Miren, la Trinidad mismo. Por ejemplo, nacemos al espíritu, porque el espíritu nos da la vida para nacer. A través de Cristo nosotros recibimos la salvación, la entrada. Y a través del Hijo, el Hijo nos presenta al Padre y hay reconciliación. Entonces, hay una necesidad de conocer al Dios Trino. Tenemos acceso al Hijo al Padre a través del Hijo, y el Espíritu siempre nos lleva al Hijo. Hay una armonía en la relación, en los estados espirituales del hombre. Por eso no sirve que un hombre sea muy bueno corporalmente, muy guapo, muy lindo, mucha chocolatina por aquí. Como yo digo a muchas personas, yo ya me las comí las chocolatinas hace años, o sea que no las tengo, las comí. Y ahora como persona y como ser humano nos quedamos en esto. Pero bueno, algunos que tienen un poquito de cabeza, acción y voluntad y decisión y bueno, se hacen buena gente. Pero ¿y qué más? ¿Qué más? Después tiene que haber algo más, tiene que haber una vida espiritual, el renacimiento, una vida espiritual. Miren, el 3 es un símbolo muy especial también en los cronos y los kairos, porque en los días 3 días, 3 meses, 3 años, que se menciona en muchos eventos bíblicos, aparece en una unidad entre la cronología de un tiempo y el kairos de un tiempo, la unidad entre lo que Dios dice y lo que Dios va a hacer. La voluntad de Dios que se expresa y la voluntad de Dios que se hace. Cuando llega el día, la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Hay un crono, pero tiene que aparecer un kairos. Y por eso hay muchas situaciones. Por ejemplo, para cruzar el Jordán hubo que esperar 3 días, porque hay un tiempo para esperar en las cosas. Por ejemplo, para que Moisés fuese destetado y tuviera la oportunidad de poder ser salvado, fue escondido por su madre 3 meses, Dios lo protegió, Dios lo guardó. Por ejemplo, el arca permaneció 3 meses en casa de Obed-edom para una protección. Por ejemplo, María y Elizabeth estuvieron 3 meses juntas. Siempre hay anunciamiento, siempre hay liberación, siempre hay bendición, siempre hay un resultado después de que han pasado. En el tercer día las cosas suceden, las cosas se abren, la resurrección aparece algo diferente. Por ejemplo, Daniel fue educado 3 años hasta que de repente aparece como el hombre que va a ser el sabio en 4 reinos diferentes. Por ejemplo, en el tiempo del rey Ezequías, cuando Asiria la sitió, pasaron hasta 3 años y Dios le dijo: yo te daré cosechas, para que el pueblo vea que aunque no habéis plantado nada, al tercer año habrá cosecha, porque detrás del sitio viene la liberación. Y así fue, vieron cosecha donde ellos no habían hecho nada, tuvieron una bendición, porque Dios te acompaña en las crisis, Dios te acompaña en los días difíciles para mostrarte en su santa voluntad una salida divina a tu tiempo de crisis. Miren, Dios nos está acompañando en esta crisis, créelo, nos está acompañando. Ha revelado herida, ha revelado desgarro, porque hay desgarro, amado. Ha revelado dolor, ha revelado juicio. Pero Dios, en su misericordia, nos acompaña en este propósito. Dios nos acompaña en este tiempo. Dios está con nosotros. En este círculo está con nosotros. Y hay una salida a esta crisis. El número 3, en este ámbito, en este tiempo, siempre lleva una expectativa. Por tanto,
aunque vivamos el día 1 y el día 2 con mucha dificultad, veamos expectativa, porque hay una expectativa en la resurrección. Expectativa, cambio. En el número 3 se ve cordón de 3 dobleces. Habla de la unidad, del propósito, del pacto. Habla de algo cerrado, un círculo cerrado, que Dios comienza algo y lo termina en el tercer día. No lo deja medio, bueno, lo dejamos sufrir, se queden ahí. No, 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 no. Hay un fin, hay un cambio en el proceder después del tercer día. Cuando comienza la oportunidad de llegar a ese día, de repente ves el cambio de Dios. Hay que pasar la crisis. Hay que pasar este tiempo, hay que vivir este momento, hay que estar atentos, hay que abrir nuestros oídos, hay que orar mucho a Dios. Nosotros llevamos orando mucho tiempo que Dios nos guíe con las vacunas, con esto, con las decisiones. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Estamos orando por eso, clamando que Dios nos guíe. No queremos mitificar las cosas, pero queremos que Dios nos guíe para hacer lo que es apropiado, lo que es correcto, para no caer en el engaño del diablo tras aparentemente las bonitas soluciones. Eso estamos mirando. Hay un círculo que se cierra cuando se llega al tercer día. Tras un tiempo de espera, casi siempre aparece un tiempo de decisiones importantes. Miren, Roboán fue aquel rey hijo de Salomón que decidió poner más tributos y entonces esperó 3 días para tomar una decisión. Muchas situaciones en la Biblia de decisiones importantes se toman después de 3 días. Por ejemplo, Esther, después de 3 días le dijo a Mardoqueo, ayunar 3 días y después entraré con el rey. 3 días, hagan el tiempo y al tercer día, cuando llegue la resurrección, cuando llegue el tercer día, toman la oportunidad de tomar una decisión. Por ejemplo, las tribus de Israel cuando vinieron a pelear contra la abominación que habían hecho Benjamín, abusando esa concubina y haciendo tanto daño a ese levita, de repente se juntaron y dice que esperaron 3 días a que Dios les instruyese sobre lo que tenían que hacer. Y yo digo, júzguenlo, vayan contra ellos. Por tanto, existe una expectativa de decisiones importantes que vienen en el tiempo de la espera del tercer día. Y por eso es importante consultar, esperar. No pienses simplemente que Dios ya, espera, deja, Dios va a revelar, Dios va a hablar, Dios te va a decir. Si le preguntas, te va a consultar, si le consultas, te va a responder. Si le preguntas, Él va a responder a tus preguntas. Él tiene una palabra para darnos, Él tiene un sí para decirnos, Él tiene una resurrección en este tiempo. Hay una preparación adecuada que aparentemente a veces no podemos entender, porque hay una preparación adecuada en la muerte de Cristo que aparentemente no sabemos entender, pero detrás de esa preparación adecuada viene una acción posterior poderosa que es resurrección. Usted y yo somos el producto de esa preparación adecuada de Dios. Dios iba calculando y preparando todos los tiempos. Cristo, 3 años de ministerio, al tercer año, al tercer momento, al tercer tiempo, ¡pum!, de repente, resurrección. El propósito se desató. En el primer año del ministerio de Jesús hubo un ministerio público, mucho físico, mucha sanidad, muchas cosas, wow. El segundo año hay un entendimiento, hay una participación, hay entrevistas personales, son personas, son situaciones, son momentos. En el tercer año es la preparación para la muerte, es el tiempo de llevar la carga, es levantarse con la carga pesada de hacer lo que Dios había llamado. Y entonces de repente viene resurrección y ascensión al cielo. Es tiempo de gloria. Por eso hay una actitud espiritual. Escucha, hay una actitud espiritual en el día tercero. Puede ser que haya 2 días de actitudes de mente, de cuerpo, de alma y de carne. Pero hay un día tercero donde de repente hasta la esfera se hace espiritual, hasta el momento se hace espiritual. Aparece un amanecer de un tercer día. Por eso dice, cuando llegó aquel día, el tercer día, y muy de mañana, cuando yo vi el amanecer, como lo vieron las 3 mujeres, como lo vieron Abraham, y cuando llegó aquel día, ese es el amanecer de Oseas, y cuando llega el momento del tercer día, de repente la actividad espiritual se desata, y entonces empiezan a haber días de resurrección, días de gran resurrección. Hay una curación, una sanidad, una restauración, una restitución. Hay una asociación con el tercer día. Hay un momento donde sabes que todas las cosas que se han
emprendido en el tiempo, todas acaban empezándose a cerrar en el tercer día. Pareciera que todo aquello que parece oscuro y extraño y que no se ve acaba cerrándose en el tercer día. Ahora tú entiendes lo que Jesús hizo, pero ¿quién lo entendió cuando fue a la cruz en aquellos días? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero cómo hace esto? Aunque le advirtió que iba a morir en su día, no lo entendían, no comprendían. Fue para ellos un shock. Pero hay una actividad espiritual en la expectativa de los hombres para que Dios haga que los hombres se acerquen a Él. O sea, en esa expectativa espiritual Dios provoca a hombres acercándose a Él. Hay algo muy sobresaliente y es que Dios mirando todo esto observa a Abraham caminando hasta el tercer día. Dios mirando todo esto está observando a las Marías acercándose hasta ese tercer día de resurrección. Dios, viendo a Israel pasando tan dificultad, se aparece en el tercer día. Miren, aproximadamente en los días de Oseas el pueblo de Israel tenía 2000 años, 2000 años como pueblo, 2000 años de sequía, de destrucción, de sepultura, de muerte, de pecado y de tanta ignorancia de Dios y de falta de cumplimiento de los pactos. Pero llegó el tercer 1000 años, cuando en los días de Jesús el pueblo tenía aproximadamente 3000 años, aproximadamente, y de repente aparece el sol de justicia. Porque hay un momento que todo se cierra. Hay un momento que el sabbat se cancela y aparece el día domingo, el día de la resurrección. Ese día Cristo se convirtió en la piedra angular, que es un término arquitectónico ligado al pueblo griego, donde usaban esa piedra angular para que se pudieran hacer esos dinteles y esos pedestales en las puertas triangulares. Se necesitaba la piedra angular para sostenerlo todo. Cristo es la piedra angular del plan redentor, de la obra redentora de Dios a la humanidad. Él es la piedra angular. Él es el día primero que cancela el sabbat, la ley. Él es el día primero que viene a culminar después de la resurrección, que muchos saliesen de los sepulcros, y habla físicamente que sucedió, pero habla espiritualmente de las personas fueron libres de la condenación del pecado, de la muerte. Ese día, Cristo en la cruz, de repente con su costado herido, fluyó un río de vida, un río de agua de vida. Ese día, en el tercer día, fluyó la vida de Dios. Porque el tercer día habla también de nacimiento, el tercer día habla de proclamación, de reproducción, de crecimiento. ¡Qué increíble! Aún los 9 meses es un divisible del 3, es un nacimiento. Algunos hablan que en el primer tiempo, en el nacimiento de los 3 primeros meses, hay un concepto claro de formación del cuerpo. Después, en los segundos semestres, hay una formación clara de lo que es los ámbitos de la mente, los órganos y todo lo que es vital. Pero después empieza la formación de lo que es la vida en sí mismo, hablando de cuerpo, alma y espíritu. O sea, hay resurrección, hay vida, hay renovación, hay crecimiento, hay reproducción. Miren, amado, Abraham necesitó entender el cum. Abraham tuvo que ver que llevaba muchos días levantándose con su pesada carga. Y entonces Dios le hizo ver en el amanecer del tercer día y le dijo, aproxímate hasta allí y levántate, pero no te levantes como te estabas levantando hasta ahora. Cum, mira resurrección. No podemos seguir levantándonos como lo hacemos siempre. Cum, levántate, hijo. No es simplemente levantarte para seguir llevando la carga. Es como aquel viajero que tiene una carga, la deja, descansa y se levanta por ahí y tiene que seguir llevando la carga. No, olvídate de esto. Cum, Abraham, cum. No sé si te diste cuenta que cuando llega el pasaje de Génesis 22, él deja allí el asno, deja allá los siervos y sube con el hijo. Se quitó la carga, se sacó la carga, se quitó lo que no valía. Vamos arriba, coge la leña, vamos arriba. Vamos a ver resurrección aquí. Yo tengo un convencimiento a través de esta palabra cum que está aquí, que Abraham con todo dolor y sufrimiento tenía una expectativa de algo espiritual que ya estaba pasando, de una culminación, de un tercer día, de un cerrar el círculo.
Así pasó de la misma forma en los días de Oseas, una culminación, un tiempo, algo que sucedía. Quizá la madre de Moisés no sabía lo que iba a pasar con Moisés, pero había un cambio, había un tiempo, había una oportunidad. Espérame, guárdame el hijo 3 meses, guárdalo, que pase, guárdalo, te lo voy a preservar, espera, escóndelo, cúbrelo, que no se vea. Después Dios lo traerá a luz, después saldrá para salvación de su pueblo. Puedes ver constantemente esta situación en la vida. Guárdame a estos tres varones, guárdame a Daniel y a sus amigos, guárdamelo para que un día yo los saque a luz. Guárdame a Esther para que el tercer día salga a luz y le diga, yo soy una hebrea, salva a mi pueblo. Hay una expectativa en el Qum, hay un tiempo donde levantarse coincide con el tiempo profético. Jesús propició el Qum, el Aristemi, por eso habló Qumi, levántate, resucita. Él usó ese término que tiene una derivación del hebreo, Qum, Aristemi, y usó el término en arameo, Aristemi, porque tiene una culminación en arameo con la mezcla del hebreo para decir Qumi, Qum. Levántate. Y esta es la oración y la palabra de este tiempo. El Señor me dio una continuación de este pasaje que no voy a dar porque el tiempo está justo y no quiero ir más allá. Muy precioso lo que significa este sentido del tercer día, porque he visto que 3 está ligado a lugares, porque 3 está ligado, ¿sabes a qué está ligado 3? También a Kairos y a Cronos, a oportunidades de Dios. 3 está ligada a hombres que deciden, a hombres que tienen que tomar decisiones importantes en días difíciles. 3 está ligado constantemente a los estados espirituales o los estados que atraviesan los hombres. 3 es una dimensión. Pero tú te acuerdas de algo muy interesante, es que también en aquel Calvario había 3 cruces. 3. ¿Por qué tuvo que haber 3 cruces? No necesitaba que hubiera 3. Cristo hubiera podido morir solo y ya está, pero hay 3 cruces en ese lugar, muy significativas del Evangelio de resurrección. Un significado poderoso, lo que significa cum. Yo quiero orar para esta tarde, Señor, que hoy sea una tarde donde podamos empezar a ver que muchas cosas empiezan a cerrarse. Que este sea un año que quizás estemos en el 1, en el 2 y digamos, ahora llevamos ya el primer año de pandemia. Bueno, puede ser que hasta sean 3. Puede ser hasta que tenga que pasar 3 años para que veamos resurrección. No lo sé. Quizás sí, a lo mejor sí. Quizás el tiempo de Dios es ese. Pero preparémonos, porque esta es una carga pesada. Preparémonos en el espíritu para el cum. Está bien que podamos llevar el sacán, pero hay que llevar el cum para este tiempo. Hay que alumbrar, y esta es la oración, para que se alumbre nuestro espíritu, para que resucitemos a la vida, para que entendamos el camino de perfección al cual nos lleva. Entendamos que al final todas estas cosas son así. Es que Dios de alguna manera está propiciándolo todo y propicia todas estas cosas. Oseas, yo te arrebaté, yo te desgarré, porque te voy a curar. Yo voy a herirte, te voy a golpear, porque te voy a sanar. Porque es muy probable que después de 2 días, al tercer día, ¡cum!, seas levantado. Así sea como habrán levantados en este día, así sea como el pueblo de Israel. Nosotros somos el cum de Dios, el Israel espiritual, el cum de Dios. En el tercer día se levantó la iglesia, al tercer año se levantó la iglesia, a los 3000 años se levantó la iglesia, porque el pueblo de Israel, el físico, se quedó en la sepultura, se quedó en el sabbat. No vieron el día lunes, no el domingo, no vieron el día primero, en el día primero en la semana. Abraham lo vio muy de mañana, en ese día. Y cuando llegó al tercer día, digo, wow, lo vio. ¡Pum! Algo sucedió en su vida. Señor, te acompaña en este día. Podamos ver en este tiempo la culminación del por qué Dios permite todas estas cosas. Por qué Dios está permitiendo vivir sufrimiento, desgarramiento. Algunos hemos vivido desgarramiento de muchas cosas. Ha sido un sufrimiento inmenso en nuestro corazón. Hemos visto
cosas que nunca hemos pensado ver, hemos visto actitudes, relaciones, situaciones, hemos visto rompimiento en tantas cosas, pero hay un para cada uno, hay una resurrección para la persona, y no me puedo quedar llevando la carga, ay, 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 no me puedo quedar y levantarme llevando siempre la pesada carga, esa es la palabra, llevando la pesada carga, es aquel que se levanta llevando la carga del día a día. Por eso habla ahí de la leña, de la carga y de enalbardar. Y habla de la pesada carga. Y Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué, hijo? De ahí a todo lo que tienes y sube con el hijo y la leña y vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos, subamos allí. Y aplicaron en su corazón el elemento del kun y levantando con total autoridad esa daga, de repente Dios le dijo, ya me he dado cuenta que tú no solo levantaste tu mano, sino que tu espíritu espera mi resurrección. Así sea para ti en este día, que Dios te dé resurrección, kun, levantarse, resurrección, kun, aristemi, resurrección. Señor te bendiga de corazón, una palabra de bendición, de ánimo, de profunda revelación en lo que Dios desea para este tiempo, para nosotros. Amén.